Buenos días, bienvenidas. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ariana. A ver, me quedo en la sala de espera, creo. Está. Buenos días, mi. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Mis, buenos días. ¿Cómo estás, Viviana? Buenos días. Bienvenida. Bien, Miss. Ya le envié la tarea que me faltaba de la entrevista a un docente por su correo. Ya. ¿Al correo o a la plataforma? Le envié el día martes a su correo. Ah, me voy a fijar entonces, porque la verdad es que no he visto la notificación. Ya. A ver, por acá la voy a fijar. No hay nadie por llegar. No veo tu correo, hija. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Sí, el 30, acá está. Ahí está tu dato adjunto entrevista. Ahora lo voy a revisar. Que mi correo siempre está lleno, el institucional. A ver, vamos. Acá está su compañera, Paola y Noelia. Bienvenidas, chicas, Paola, Noelia. Uy, Buenos días, Miss. ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi. ¿Cómo estás? Estoy tapando el micrófono porque mi perrito está que ladra acá. Sí se escucha, Miss. Es que está al lado mío. Mira, el escritorio yo lo tengo en mi dormitorio y ahí está mi cama, a este lado. Y ella está bien echada ahí. Y la tengo que dejar ahí bien echada para que no moleste. Si no, no sé si con ustedes ya ha entrado acá también de intrusa a la clase. En varias clases se me ha metido aquí, se me ha subido acá donde está mi mano y su cabezota. Entonces ahí fastidia menos. Pero como está durmiendo cualquier ruido, ya ella la hace salir en alerta. Temprano me pareció que hubo temblor, pero no estoy segura. He estado buscando a ver si encontré, aparecía algo en las noticias, pero no he visto. Ustedes no han percibido nada. No, Miss, todo Ah, ya. normal. De repente fue algo que me pareció. Con lo de los audífonos, de repente me pareció, me quedé con esa duda. Pero nadie me ha dicho nada, así que supongo que solamente me pareció. Bueno, chicas, ¿cómo están? Hoy día estamos con más frío, ¿no? Hoy somos, a ver, ustedes son 16, 15, y ahorita hay 7 presentes. Vamos a esperar que se ingresen. Sé de 2 compañeras que no van a poder ingresar. Así que vamos a pensar que somos 9 por ellas, que avisaron que no iban a poder entrar, pero igual faltan.
Interesante, les cuento hoy día, estaba viendo un video del aula híbrida, el nuevo escenario educativo que se nos va a presentar post pandemia, que de repente no lo habíamos evaluado, pensado, porque recién estamos todavía alocados con nuestras Aprendo en Casa y con nuestras clases virtuales, pero ya se vienen unos nuevos escenarios. No sé si eso también será a nivel superior, institutos, universidades, pero en España ya lo están aplicando. Y justo estaba escuchando a un español que hablaba sobre el tema de las aulas híbridas, que antes la educación ya se había hecho bimodal. ¿En qué sentido bimodal? Porque teníamos a nuestros alumnos en el aula, pero usábamos los recursos tecnológicos para desarrollar nuestra clase, ¿no? Ya sea por el proyector o por de repente a través de la sala de informática con algunos apps o plataformas que ayudaban en el aprendizaje, ya sea en inglés o en cualquier otro curso, pero también usábamos el YouTube, usábamos las imágenes, proyecciones, videos, ¿no? Entonces ya había un trabajo, al trabajo docente presencial unido con la tecnología, entonces ese era bimodal. Ahora, el escenario es más complejo todavía, porque aparte de ese bimodal, tenemos el escenario virtual, donde vamos a tener estudiantes, porque este señor contaba de su experiencia en España y nos mostraba los videos del aula, donde hay, por decirte, en el aula hay 5, 6, 7 chicos sentados a 1,5 metros de distancia, pero el resto está en su plataforma, por Zoom. Entonces, en cada aula han instalado un televisor grande como de 60 pulgadas con una cámara arriba, una cámara web 360 grados que enfoca al aula, y el profesor tiene también su laptop y los niños que están en el aula tienen sus laptops, y entonces hay una interrelación como que todos estuvieran juntos, ¿no? Los que están en virtual y los presencial. Y él decía de que la, la clase se debe diseñar de manera virtual si la mayoría de los niños es virtual, porque finalmente los que están en clase también tienen sus equipos tecnológicos. Pero si la mayoría de los chicos son los que están en clase en forma presencial, la clase se diseña para presencial y los estudiantes se integran a través de Zoom, ¿no? Con el video, y ellos también participan de la clase. Entonces el profesor desarrolla su trabajo en la pizarra, se mueve en el aula, y esto es algo que los niños de manera virtual verán. Entonces esa es la famosa forma trimodal de enseñanza. Y él mencionaba que ese va a ser el escenario. Yo me imaginaba el nivel inicial, me he quedado justo en el video en las partes de preguntas, y le preguntaba a una profesora del nivel preescolar cómo se puede trabajar eso en preescolar. Y él decía que lo que yo también pienso, que es muy complejo, porque los niños en casa necesitan de la asistencia de un adulto para poder utilizar los servicios tecnológicos, porque estamos hablando de niños menores de 5 años, ¿no? Menores de 6 años hasta los 5, que es el nivel inicial. Y si los padres ya empezaron a trabajar, ¿con quién se quedan los niños en casa? La persona que se quede en casa solamente se va a quedar para atender la casa, para atender al niño, o para ambas cosas. Entonces ya cambian los escenarios, y las personas también, la preparación, la capacitación, la capacidad que tenga, el interés que tenga de desarrollar la clase virtual con el niño de inicial, porque si no es su hijo y tiene todo el afán de la casa, lo más seguro es que va a ocuparse del afán de la casa, y los niños se van a quedar sin clases. Entonces también hablaba del tema, lo de la conectividad. Y yo me imaginaba los pronoí que no son cuna, más, o pues no son las otras modalidades de pronoí que son de niños menores de 3 años, que son la de cuna, que hemos visto, ¿no? El PIES, el Playground o el Playgroup, ¿no? Que tiene la modalidad de que también trabajan con los padres,
ese tipo de trabajo ya no se va a poder hacer porque los padres van a irse a trabajar. Entonces, los padres trabajan, ¿quién estaría con los niños en ese tipo de estudios, estrategias que se tiene para los niñitos de menores de 3 años, ¿no? No habría. Entonces, los niños que van al pronoí, las mamitas los dejan al pronoí, se van a su casa, a sus labores, o están, no se quedan en el aula esperándolos. Entonces, y otro punto importante, que en las entrevistas que ustedes han presentado, en un tema, en algo que había en común era el problema de la conectividad. No todos tenían el acceso al internet, ¿no? Y no hablo solamente de las maestras, sino de los niños que participan. Entonces, los niños, obviamente, ellos no van a tener el internet porque son niños. Quienes tendrían que tener el internet son sus padres y ellos son los que lo administran, ya sea a través de sus teléfonos, ¿no? O del internet propiamente dicho, que es más difícil que se consiga que un padre de familia pero no tenga un internet fijo en casa, ¿no? Por lo general lo utilizan con los datos en el teléfono, porque es lo más asequible y lo que se puede conseguir de una manera eh, para salvar la situación, ¿no? No es para muchos el internet viene a ser casi como un lujo, una necesidad, pero una necesidad para comunicación, o para trabajo también, ¿no? Porque administran sus Facebook, trabajo, páginas, ya sea por Instagram, por WhatsApp, sus ventas, y eso les sirve para salir adelante. Y si se quedan sin internet porque se acaban los datos, para ellos es una pérdida, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que esta conexión virtual que se necesita para este tipo de nuevo escenario educativo no es precisamente la más asequible para todos, ¿no? No hay mucha equidad en este tipo de nuevo escenario que se va visualizando dentro de lo que es este tiempo post pandemia. Pero sin embargo debemos de estar pensándolo, ¿no? Le llaman las aulas híbridas. Entonces, algo que si no lo vamos a ver necesariamente en este ciclo, lo van a ver seguro en los siguientes, porque el próximo año 2021 lo más probable es que se regrese al aula con ese tipo de trabajo. Si no me equivoco, al ministro lo escuché hablando, ¿no? Que de repente eran días presenciales, días virtuales, o de repente la mitad del grupo va un día a la semana, la otra mitad al otro grupo, y están rompiéndose la cabeza porque sería, si van, tendría que ser la mitad virtual y usar el Zoom, y eso significa aulas con internet, equipos tecnológicos para todos los niños, porque los niños no van a ir con laptop, el colegio se los tendría que brindar y los más grandes podrían ir con sus laptops y el riesgo de que los vayan a asaltar. Pero en un PRONAI, en un colegio de educación inicial, los niños no van a poder manejar esos equipos, ¿no? Entonces ahí y las tablets que han comprado, que hasta ahora no les llegan a todos los niños precisamente porque no es tan fácil, ¿no? Más fácil es comprarlas que les llegue a los niños, porque la diferencia geográfica que tenemos nosotros, que hace que sea nuestro país rico, pero al mismo tiempo poco inclusivo, ¿no? Genera ciertas dificultades para todo este asunto de la tecnología. Hasta ahora no llegamos a tener luz en todos los lugares, menos el internet ni el agua, como un derecho humano que debería de ser. Entonces, estamos ante un escenario muy complejo que sería bueno que ustedes ya estén pensando, porque si ustedes están trabajando, es lo que les va a tocar justamente en el regreso a la nueva normalidad, ¿no? Cuando regresemos a la nueva normalidad, eso va a ser lo que nos vamos a encontrar posiblemente. Entonces, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Voy a compartir con ustedes la presentación del tema. Justamente vamos a evaluar
el tema que tenemos nosotros es este, ¿no? Alternativas de educación a distancia, plan remoto, aprendo en casa, en contextos escolarizados y no escolarizados, ¿no? Porque sabemos y hemos dado cuenta que el plan remoto, aprendo en casa, es para los programas no escolarizados, tipo como los PRONOI, como también para los programas en contextos escolarizados, que son las escuelas de educación inicial. Ambos están recibiendo la misma capacitación a través de esta estrategia Aprendo en Casa. Acá. El logro de aprendizaje de esta sesión es identificar las ventajas y desventajas de la propuesta educativa Aprendo en Casa PRONOI. La alternativa de solución a distancia Aprendo en Casa está respaldada justamente por la resolución ministerial 088-2020, que ya la hemos visto bastantes veces, ¿no es cierto? ¿Está? Acá tenemos justamente la plataforma Aprendo en Casa. Ustedes ya la conocen, ya es una plataforma con la que nos hemos familiarizado, contempla la educación inicial, primaria, secundaria y la básica especial, ¿no? Entonces acá, a través de videos, de radio, en los diferentes medios de comunicación, a los que se han sumado no solamente los del Estado, sino también los privados y los regionales, como una forma de contribuir a que los estudiantes no pierdan su oportunidad de estudiar y sobre todo la dinámica del aprender. Se ha implantado esta estrategia educativa Aprendo en Casa en muy poco tiempo, porque en enero y en febrero nadie se imaginaba que íbamos a tener que hacer este tipo de estrategia y este tipo de trabajo educativo. Entonces, fue una respuesta inmediata y pronta del Ministerio de Educación para poder mantener la oportunidad de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Es una estrategia que podemos celebrar y felicitar. Acá, por ejemplo, esta estrategia se sustenta justamente en esta resolución viceministerial, que considera, tomando en cuenta el artículo 5 del decreto ley, el 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, que le atribuye al Ministerio de Educación precisamente formular las normas de alcance nacional que regulen las actividades de educación, deporte y recreación. Bajo esta ley es que se ha podido implementar esta estrategia, ¿no? Que en el artículo 79 de la Ley 28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio de Educación es el órgano de gobierno nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte en concordancia con la política general del Estado. Y la política general del Estado en este tiempo ha sido el de estado de emergencia en salud. ¿Por qué? Por la pandemia del COVID-19, o más conocido como coronavirus. Esta situación, sui generis, nunca antes habíamos vivido una situación así como país. Llegó de una manera tan abrupta y sin esperar, porque cuántas veces hemos escuchado de epidemias y pandemias en la China que jamás han llegado acá, pero sin embargo acá llegó esta de aquí del COVID-19, causando los estragos y todo el sufrimiento y dolor que hemos visto y develando nuestras carencias, nuestras debilidades, y la falta de interés de un Estado peruano. No me refiero al gobierno, sino un Estado peruano durante todos estos años, ¿no? Donde se ha visto en evidencia las debilidades que tenemos en el sistema de salud y en el sistema de educación, que son precisamente los más, para mi parecer, los más delicados, ¿no? Porque tratan con la vida y el ser de la persona. No menosprecio ni digo que los demás no sean importantes, pero estos están relacionados precisamente, primero el de salud, porque es la vida, el derecho a la vida que toda persona tiene, y de la salud, y en la educación, porque la educación es el medio por el cual todas las demás áreas del conocimiento se van a adquirir y van a ser enriquecidas, y es más, es darle la oportunidad a nuestros estudiantes de tener precisamente ese tiempo, ese instante preciso para que ellos puedan adquirir los conocimientos y de repente ser el agente de cambio que el Perú está necesitando.
que si se ven impedidos de aprender, nosotros también nos perdería, el país como Estado perdería también esa posibilidad de encontrar a aquellas personas que puedan hacer el cambio en nuestro país, ¿no? Entonces, el Estado hizo esta política de confinamiento, de cuarentena, precisamente para preservar la salud, pero ocurrió dentro de un periodo educativo, ¿no? Todos pensábamos que iban a ser 2 semanas, como cuando se dio la epidemia del H1N1, que nos dijeron, si no me equivoco, fue 2 semanas también de confinamiento o sin clases, porque la gente andaba y como si nada en la calle, pero no iban los niños al colegio, y esto hizo que, de todas maneras, no fue una cosa fuerte, si bien es cierto, algunos se enfermaron y algunos murieron, pero no fue tan significativo como en el caso de del COVID-19. Entonces, este confinamiento que se le pidió a la población, también estaban involucrados desde los más chiquitos, nuestros niños de cuna inicial, hasta los estudiantes universitarios como ustedes, que al verse que esta situación no iba a variar, sino que se iba a complicar más, es donde aparece justamente esta estrategia, aprendo en casa, para la básica regular, para los estudiantes de colegio, de escuela, ¿no? Para la básica alternativa y en los de educación especial también, ¿no? Que se fue implementando poco a poco, porque acuérdense que los papás dijeron, mi hijo es sordomudo y no puede entender nada de lo que dicen en el video de la televisión porque él no lo puede, habla muy rápido y no lo puede descifrar. O mi niño está aprendiendo y el lenguaje es sordomudo y tampoco lo puede ver, ¿no? Entonces, eso se fue implementando después, poco a poco. Después vimos que esta estrategia de aprendo en casa se implementó para todo lo que es básica regular, colegios, inicial, primaria y secundaria. También hemos visto que esta resolución justamente resuelve aprobar esta norma técnica, disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial en las instituciones y programas educativos públicos. Frente al brote del COVID-19, la misma que como anexo forma parte de la presente resolución. Y acá habla de servicio educativo público, pero sin embargo se ha extendido también al privado por la complejidad de esta enfermedad, de esta pandemia, y que acá no tiene nada que ver de dónde seas tú, sino que el virus no te vaya a contagiar, ¿no? Que no te vaya a afectar, porque el virus no respeta distritos, cruza, va, viene, no discrimina departamentos ni hogares, el virus llega y llega a arrasar, ¿no? Entonces, se dispone la publicación de esta presente resolución con el anexo del sistema de información jurídica y la ubicación en el portal web del ministerio, el mismo día de la publicación presente del diario El Peruano, ¿no? Entonces vemos que esta resolución tiene responsables a nivel del Ministerio de Educación. ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio de Educación? Planifica y emite las orientaciones y o disposiciones normativas necesarias para la implementación del servicio educativo no presencial, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, para los distintos niveles, ciclos y modalidades de educación básica. Gestiona el uso de plataformas virtuales y otros medios de comunicación para difundir contenidos y materiales educativos, de acuerdo a los niveles, ciclos y modalidades. Coordina y brinda asistencia técnica a las direcciones regionales de educación, a los gobiernos regionales de educación y a la UGEL, con respecto a la implementación del servicio educativo no presencial. Dispone el acceso del profesor y personal directivo a cursos diseñados en Perú Educa para responder a las necesidades de capacitación actual a nivel nacional en el contexto de emergencia nacional. Y haciendo un paréntesis, a estos cursos de Perú Educa ustedes también podrían ingresar, o inscríbanse en Perú Educa para que puedan ingresar y puedan también recibir estos cursos, sobre todo si están trabajando en algún centro educativo como maestra o como auxiliar, con mayor razón. Monitorea en coordinación con la... ya lo puse. Gestionar el acompañamiento pedagógico en las
instituciones educativas focalizadas para la asistencia técnica virtual y soporte pedagógico no presencial a los profesores acompañados de educación básica regular, porque este año habían colegios focalizados a los cuales se les iba a hacer un acompañamiento pedagógico para ver las prácticas educativas, como creo me parece como un muestreo para una investigación. Brindar asistencia técnica a profesores acompañados a través de entornos virtuales tales como Hangouts, Zoom, Classroom y otros, ¿no? En la elaboración de proyectos de aprendizaje, desarrollo y evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales. Un paréntesis. Y en este webinar que les dije que estaba participando de este profesor español, él hablaba justamente esto, ¿no? Ya habló del aula trimodal, de las aulas híbridas, que es alumnos presenciales, alumnos virtuales dentro del mismo entorno, como estas graduaciones que se gradúan los estudiantes con una tablet, pasan y le dan el diploma y en la tablet está el rostro del estudiante. Pero esto no es solamente es poner una pantalla y poner un Zoom y hacer las clases, sino que los entornos virtuales demandan precisamente competencias, no solamente en los estudiantes, sino también en los maestros. Y la experiencia de este profesor era justamente esta. Dice que allá en España hay colegios que han sido más resistentes al uso de las tecnologías, implementar el uso de las tecnologías en el desarrollo de las clases. Sin embargo, a pesar de que existen ya las competencias digitales del profesor del siglo XXI y donde está justamente el manejo de los entornos virtuales. Él mencionaba que han tenido un adelanto de 6 años en estos 3 meses porque los colegios, quieran o no quieran, tuvieron que implementar plataformas y aplicar recursos virtuales y todos los profesores a la fuerza tuvieron que aprender. Algo similar ocurrió también en la universidad. Estaba leyendo que el ministerio ha dicho que este año todas las universidades van a ser virtual. Entonces, por ahí, porque hay universidades que recién hace no mucho han empezado las clases, como San Marcos. San Marcos este ciclo, el primer ciclo del año lo ha empezado creo que como a lo mucho un mes, no más, ¿no? Entonces, miren, se dan cuenta todo lo que han perdido y así se hará un ciclo al año, porque estaban esperando que el regreso a la nueva normalidad, pero la nueva normalidad va a ser nueva, o sea, va a ser diferente, no va a ser la forma como nosotros estábamos acostumbrados, porque hasta que descubren la vacuna, hasta que puedan hacer los millones y millones y millones de vacunas que cada estado del mundo va a solicitar a los laboratorios o al laboratorio que sea el que encontró, porque yo no creo que quieran compartir su fórmula. Claro que hay varios investigaciones que están en camino, me equivoco, hay unos que ya, por ejemplo, en las noticias decían que los chinos están en alianza con el gobierno de Brasil y el de Chile, y ellos van a practicar o van a poner en un periodo de prueba las vacunas con los pobladores de estos países, de Brasil y de Chile. Y eso les va a dar cierto privilegio para que una vez que esta vacuna sea aceptada y formalizada, sean ellos entre los primeros que van a recibir las vacunas para su país. Entonces, nosotros no sabemos en qué lugar, en qué tiempo llegarán las vacunas, en qué tiempo podrán ser administradas a todos los pobladores del Perú, y eso va a tomar su tiempo, queridos estudiantes. No va a ser tan fácil. No va a ser, ya en agosto, en octubre descubren ya está la vacuna y en diciembre nos vacunamos todos. Creo que no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, es muy posible que el próximo año tengamos un escenario diferente, porque puede ser que se haya avanzado en las vacunaciones, pero hay personas que aún no se han vacunado, y entonces eso va a hacer que se mantenga justamente estas aulas híbridas. Parte de alumnos presenciales, parte de alumnos virtuales. Aunque, como lo escuché en las conversaciones del ministro, me parece que también dijo lo mismo, ¿no? Un día van un grupo, otro día va otro grupo, y el otro grupo que no va presencial irá virtual. Y va a haber una demanda justamente de los entornos virtuales. Eso significa que el maestro debe estar preparado, capacitado, porque no podemos hacer solamente las actividades como hasta ahora la hemos estado haciendo. Justamente antes de empezar la clase yo estaba recibiendo la información de un curso para maestros,
que es de competencias digitales, ¿no? Entonces hay varios usos, ¿no? No solamente el presentar un PPT en la plataforma Zoom y poder conversar, sino, o poner un video en la plataforma Moodle, o poner las tareas, o tomar un examen, sino hay otras formas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el Zoom tiene para hacer grupos, para hacer aulas distintas al mismo tiempo y poder trabajar. Yo aún no lo sé hacer, estoy justamente entrando a un curso para poder hacer eso, ¿no? Y entonces como profesora yo me tengo que preparar para poder estar a la altura de esta nueva realidad virtual. Entonces, no solamente las profesoras, sino también los estudiantes, porque ¿de qué sirve que yo sepa tanto si ustedes no me van a entender o no tienen el equipo para poder hacer este trabajo, ¿no? Virtual? Y la necesidad de implementarnos todos va a ser realmente imperante, ¿no? Todos vamos a tener que buscar perfeccionar. Por ejemplo, mi laptop ya tengo que buscar a alguien que la exorciste porque está lleno de virus, de cookies y de un montón de cosas que no sé cómo sacárselas. Y eso hace que la máquina se vuelva más lenta, más pesada, y a veces para cargar un Word se demora una vida, ¿no? Entonces, hay más necesidades de todo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las orientaciones para los profesores de educación básica bajo esta nueva estrategia de Aprendo en Casa? En este contexto actual, que está marcado por esta emergencia sanitaria y la necesidad de aislamiento social, nos exige adaptarnos y plantear soluciones innovadoras para darle continuidad al proceso educativo de los estudiantes. Será un periodo alejado de las aulas tal como lo concebimos normalmente, pero en el que los estudiantes continuarán descubriendo nuevos aprendizajes en un entorno definido por la convivencia en el hogar y las restricciones propias de la cuarentena. Para favorecer este proceso, a través de la estrategia adicional Aprendo en Casa, nuestros estudiantes contarán con diversas experiencias de aprendizaje, materiales y recursos a los que accederán por diferentes medios en función de sus contextos. Las presentes orientaciones les ofrecen algunas rutas posibles para responder a este desafío. Sin embargo, será cada uno de ustedes, de nosotros maestros, en colaboración con nuestros colegas, coordinando con los directivos y las autoridades educativas locales y regionales, quienes deberán realizar los ajustes necesarios para promover el aprendizaje en los estudiantes y potenciar en lo posible los materiales y herramientas que esta plataforma ofrece. En este camino, el apoyo de las familias será fundamental, así como la participación de otros aliados de la comunidad. Y ahí vemos, ¿no? Tengo alumnas que están en provincia y la comunidad de qué manera les ayuda. De repente en la plaza de armas hay internet. Entonces ellas van a la plaza de armas y se conectan con el celular y pueden estar en sus clases. Y de repente así también hay varios niños guardando el distanciamiento social, ¿no? Componiéndose sus mascarillas y así. Hemos visto ideas y recursos que los maestros han usado de acuerdo a su entorno y a sus posibilidades, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, si ustedes han visto en las noticias, Canal 2, el peruano del día, maestros que con su bicicleta, su pizarra y sus libros va de caserío en caserío buscando a sus estudiantes para darle sus clases, manteniendo su 1,5 metros de distancia y enseñándole con la pizarra y para que el niño no pierda el interés por aprender, para que no haya una ruptura en ese proceso de aprendizaje que desanime o que lleve a que el niño desista y ya no quiera seguir estudiando. Porque eso es fácil en esos contextos rurales, porque hay muchas necesidades en las familias de trabajar la tierra, muchas cosechas se han perdido por la pandemia, porque no ha habido el cuidado suficiente del campo o los recursos, no había quien venda los implementos que echan para erradicar las pestes que puedan afectar a los cultivos o atender a sus animales. Entonces, en el campo hay bastante trabajo. Entonces se necesita de todos, y si los niños están estudiando a medias más fructífero, resulta que vayan a trabajar. Entonces tenemos que brindarles una educación que realmente los convenza de mantenerse estudiando, ¿no? Enfocados en sus aprendizajes.
Y eso implica que trabajemos como maestros en comunidad, en coordinación, que podamos hacerlo de manera colaborativa, no pensando, ay, qué fastidio, siempre me pide ayuda esta profesora, ¿no? Sino pensando cuál es el bien mejor. El bien mejor o el bien final, ¿para qué trabajamos? No es para que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestra cabeza para poder trabajar con mi compañero, con mi partner, con el otro maestro, porque ambos necesitamos que nuestros estudiantes aprendan, porque esa es la razón de ser de nuestra carrera. No hemos estudiado para ser maestros para que los alumnos no aprendan, sino para que aprendan, ¿no? Y aprendan bien. Entonces ahí está justamente, eso es el factor común que nos va a unir a todos. Y guardando, sin que las diferencias, los intereses o las capacidades sean un estorbo, sino por el contrario, sea el aporte que cada uno da para que este trabajo pueda ser el mejor, ¿no? Y todos podamos ayudar a nuestros estudiantes con las mejores posibilidades y capacitaciones que como equipo podemos hacer. Entonces, es trabajo consensuado, el trabajo cooperativo, primero desde las autoridades con los maestros, para que esto se refleje en las aulas y nuestros estudiantes también lo puedan poner en práctica en la medida que esto sea posible. Ahora, la comunicación, ¿no? Establece estrategias de comunicación entre profesores y de comunicación entre profesores y estudiantes. Es central para superar límites que impone el periodo de aislamiento social, ¿no? Necesitamos mantener una buena comunicación, no solamente con profesores, sino también con nuestros estudiantes y las familias, que será fundamental, así como la participación de otros aliados en la comunidad. Las familias son base porque los chicos están en casa con su familia, ¿no? Si el niño está en la hora de aprendo en casa, que debería estar visualizando el programa de la clase de este día, y el resto de la familia no quiere dejar de ver su serie, su novela o su película, entonces no estaría favoreciendo el aprendizaje del niño. Por eso se necesita de la colaboración de la familia, porque la familia entienda las prioridades, ¿no? El esfuerzo que está haciendo el Estado para poder mantener a la mayor cantidad de estudiantes en un proceso educativo diferente, pero es un proceso educativo porque se sigue brindando una educación diferente. No es el mismo CENEP, el mismo currículo nacional, porque ese currículo nacional está diseñado para aulas presenciales, pero sí un currículum donde nuestros estudiantes puedan aprender, ¿no? Puedan desarrollar ciertas capacidades que seguramente más adelante lo elaborarán o nos lo presentarán este currículo para entornos virtuales o un currículo para entornos híbridos, ¿no? Donde se mezclen ambos entornos, presenciales y virtuales. ¿Por qué? Eso va a ser el nuevo escenario, pero necesitamos un currículo que nos regularice y nos oriente a todos. Ahora, definir la comunicación con padres y familia considerando escenarios diversos. Escenarios con conectividad, ¿no? Con acceso a internet, a televisión, a radio o por WhatsApp, o escenarios sin conectividad. No se cuenta con acceso a internet, solo TV y radio, ¿no? Y la comunicación solo puede ser por mensaje de texto telefónico o a partir de programación transmitida en medios masivos de radio y de televisión. Estaba conversando con el grupo temprano, el grupo A que tiene la clase temprano, y preguntándole si seguía el aprendo en casa inicial a las 10 de la mañana, 10, 10 y media, no me acuerdo si era así, y me dicen que ya no, que es a las 4 de la tarde, porque se hizo una encuesta justamente para poderse poner de acuerdo con los padres cuál era el mejor horario para poder hacer la sesión de aprendo en casa para los niños del nivel inicial, y ellos dijeron en la tarde. Y tiene lógica, ¿no? Porque en la mañana está cocinando, están los otros niños de primario, secundario también tienen clases, y hay un pleito porque un solo equipo tecnológico para, para los diferentes niveles de aprendizaje y de enseñanza que existen en el hogar. Si en el hogar hay 2, 3 niños, no todos son de la misma edad, son diferentes necesidades educativas, diferentes niveles, pero casi el mismo horario para aprender, ¿no? Porque mientras el niño está viendo en la televisión su sesión de aprendizaje, el otro niño tiene que ir desarrollando sus tareas y el otro también haber culminado, y entonces era supongo yo, un problema, ¿no? Entonces,
pero también lo es la conectividad, ¿no? No solamente de los hogares donde viven nuestros estudiantes, sino también de las maestras, ¿no? Pongámonos a pensar en las señoritas PEC, las promotoras educativas comunitarias. Ellas son son del entorno de donde están los PRONOI, que son extrema pobreza. Entonces, ellas también están afectadas por esta situación. Ahora, ellas trabajan como promotoras educativas y reciben una propina, no reciben un sueldo. Esa propina les tiene que alcanzar para subsistir. Pero ahora no solamente para subsistir, sino para pagar su internet o para poner datos en su celular para poderse comunicar, y sin embargo lo hacen. En las experiencias que hemos compartido de las diferentes trabajadoras de un PRONOI, hemos escuchado justamente este tema de la conectividad y cómo ellas las han ido superando a través de sus reuniones en WhatsApp, que es más económico, ¿no? Pero igual tienes que tener el equipo que sea Android para poder hacer esto. Ahora, el poder inclusive entrevistarse con los padres, darles las orientaciones, animarlos, sobre todo animarlos, ¿no? Ahí estar detrás de ellos, induciéndolos, ¿no? Haciendo una inducción para que no pierdan el interés porque sus niños se sigan educando, porque los papás muchos dicen, ay, inicial, ni se va a acordar lo que ha aprendido, el próximo año lo aprendes, y no toman en cuenta las habilidades y destrezas, ¿no? Las capacidades que desarrollan los niños en ese tiempo, que de repente no son visibles porque ellos dicen no leen, no escriben, no suman, no resta, pero sin embargo van a ser bases para sus futuros aprendizajes, ¿no? Sin quitar la importancia. Entonces, todas esas situaciones, ¿no? Trabajar colegiadamente de forma presencial o no presencial, de forma no presencial, perdón, ¿no? Las coordinaciones entre las instituciones educativas, dentro de la institución educativa, con el director, ¿no? Entre colegas, entre redes educativas, los colegios estatales están en redes, los colegios privados, dependiendo si son consorcio, o con colegios hermanos o amigos con los que se puedan compartir experiencias, ¿no? ¿Qué cosa me está funcionando? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cómo los solucionaste? ¿Qué te funciona a ti? ¿Qué no me funciona? Y tener mayores ideas, porque todos estamos dentro de la misma realidad en cuanto a la problemática. Ahora, coordinación con colegas, implementar reuniones virtuales para que no solamente puedan compartir experiencias, sino también puedan hacer su catarsis emocional, porque los maestros también se afligen, los maestros también tienen problemas, los maestros también tienen dificultades económicas, de repente el esposo se enfermó o perdió el trabajo o lo suspendieron. ¿Cuántas cosas pueden ocurrir, no? O si tenías a tus hijos en una universidad privada y ya no los puedes tener porque ya no trabajan los dos y solamente está en la subsistencia el, el sueldo de la profesora, en este caso, ¿no? Todo eso es importante, ¿no? Y coordinar con los colegas la implementación de reuniones virtuales con propósitos pedagógicos, ¿no? Para revisar y evaluar avances con respecto al desarrollo de esta estrategia Aprendo en Casa, en la cual vienen participando los estudiantes. Organizarse con los colegas para distribuirse tareas, ¿no? De repente, yo voy a hacer un video relacionado a la sesión del día tal, tú vas a hacer un video relacionado a la sesión del día tal, y entonces van haciendo cosas complementarias a los videos de Aprendo en Casa con la intención de poder perfeccionar los aprendizajes de nuestros niños. Finalmente, los maestros son los que conocen a sus niños, ¿no? Y tomar en cuenta el diálogo con sus colegas con las siguientes consideraciones. Apoyo a los estudiantes deberá ser planificado y coordinado entre profesores en las diversas áreas curriculares. No hacer, ay, bueno, yo voy a hacerlo mejor que mi compañera y hago lo que se me ocurre. No, coordínenlo. Así cualquier cosa, no, como la profesora dijo esto y la otra profesora hizo lo otro. No, todos coordinados. Los maestros tenemos que vernos como un solo equipo. Tenemos que ser un solo equipo, ¿no? Es importante mantener un intercambio respecto a necesidades formativas de los estudiantes y el modo en que la plataforma Aprendo en Casa les está siendo útil. Evaluar,
¿no? Evaluar cómo funciona, no, me funciona, no es porque, no es que no funciona para todos, de repente para mi realidad no me está funcionando, entonces, ¿qué podría hacer, no? ¿Qué puedo hacer sugerencias o cómo puedo orientar ese trabajo? Un paso más allá en el aprendizaje a distancia, aprendo en casa como base para el planteamiento de proyectos, ¿no? Nosotros sabemos que los proyectos de aprendizaje tienen un producto. Entonces, ¿cómo oriento a los padres de familia que van a apoyar a los niños para el desarrollo de estos proyectos? ¿Qué materiales o recursos necesitan para poder implementar estos proyectos? ¿Cómo vamos a organizar los portafolios? Porque ustedes saben que la estrategia Aprendo en Casa necesita más controles para poder ver los resultados, ¿no? Inmediatamente, porque el proceso es tan importante como el resultado, pero si nosotros solamente vamos a esperar hasta el resultado para ver si aprendieron los chicos, perdemos bastante tiempo. Es como decirles a ustedes, solamente la semana 16, que es su examen final, se les toma una evaluación y si no aprobaron, no aprendieron. Eso sería injusto, porque no revelaría todo el proceso de aprendizaje y todo lo que ustedes han estado haciendo en este tiempo. Es lo mismo ocurre con los niños. Por eso que los informes son rigurosos y el profesor informa al director, el director envía un informe al UJAL de lo que están trabajando, cómo están aprendiendo, las dificultades que se han presentado en la plataforma y en la estrategia Aprendo en Casa para que se pueda ir corrigiendo inmediatamente, como el cambio de horario que les decía, ¿no? Que, que antes era en la mañana, ahora es en la tarde. Y pedir a la familia que guarde el portafolio del estudiante, lo que ha producido como evidencia de que será revisada en el retorno a las aulas. Aunque este retorno no creo que sea este año, pero igual, deben de tenerlo porque eso ayuda y anima a los padres, ayuda y anima a los niños. Es que sí aprendí, mira, aprendí a hacer esto lo hice así, y acá yo hice esto y aprendí el otro. Entonces les da a los niños posibilidades y a los padres también ven resultados. Hoy se me fue. A ver, vamos a corregir esto. Se alocó el PowerPoint. Creo que continuaremos así pequeño nomás. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí, Miss. Ah, ya. Están mareados con la forma tan extraña de presentarse. Ya, entonces estábamos aquí, ¿no? Y este portafolio de evidencias es el aprendizaje, ¿no? Es el resultado de ese aprendizaje. Igual que ustedes que tienen sus materiales y guárdenlos. No los vayan a dejar solo en la plataforma, sino tengan un archivo donde ustedes tengan todo lo que han trabajado en este ciclo en relación a los PRONAI porque les va a servir y lo van a necesitar. Si ustedes lo dejan en la plataforma, termina el ciclo, la plataforma la dejan en blanco y se pierde toda la información. Guarden todo el material que se les está poniendo, ¿no? Las guías, las resoluciones, son documentos que al menos esta, la 088, es histórica, ¿no? Porque Sí, Miss, yo por ejemplo lo tengo guardado por carpetas desde mi primer ciclo. me parece muy bien y te felicito. Yo también lo tengo todo por carpeta, ¿no? Porque eso te ayuda a poder recordar y tener el material también. Es bueno, ¿no? Porque vamos a tener ahí, el material ya no lo tienes que estar buscando. Yo te dice, yo lo encuentro y lo sé dónde está y lo vas a buscar. Entonces, ahora vamos a ver aquí la ventaja de estudiar en casa a nivel PRONOI, ¿no? Hay una posibilidad de adaptar el horario a las necesidades personales, ¿no? Entonces, de repente, ahora, si bien es cierto, a las 4:30 creo que es el Aprendo en Casa inicial, pero ya puedo ir y tener todos mis trabajitos trabajados más temprano de los de la semana pasada, la tarea pendiente, y llegar a mi sesión y tener mi material o tener los recursos que me van a solicitar, ¿no? Entonces, porque creo, si no me equivoco, les mandan por correo o por WhatsApp los materiales que necesitan para la semana y para que los papitos lo consigan y puedan trabajar con los niños en el desarrollo de las clases. Entonces,
Eso es una ventaja, ¿no? Que puedes manejar o adaptarte al horario de acuerdo a las necesidades personales. Ahorro en costos en cuanto al tiempo y el tiempo y el transporte, como ocurre con nosotras, ¿no? Si ustedes tuvieran que ir a la clase presencial, se podrían levantar a la hora que se están levantando. ¿Ustedes normalmente el día jueves empiezan sus clases 11:15 o tienen otros cursos más temprano? No, tenemos un curso temprano, desde Claro, las 8:15. claro. Entonces, ese curso a las 8:15, ¿tú te podrías levantar a las 8 para ir a tu curso? Eh, No, tendría que levantar más temprano. claro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, nos ayuda y podemos ganar un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, hace que igual las familias ganen un poquito más de tiempo porque no tiene que estar peleándose con que tome el desayuno, en peinarle a la niña, hacerle las trencitas, que se pone a llorar porque le jalan el pelo, que cambiarla, que levantarla. Ya eso lo pueden manejar, ¿no? Entonces, ahí eso podría ser una ventaja. Y sobre todo, ¿no? Que tienes que ir a pelearte a tomar tu micro o tu combi o tu mototaxi, encontrarla, poder subir y llegar, ¿no? Se mejoran las habilidades digitales, sí, porque el manejo de la tecnología ahora los papás ya lo están dominando más y nosotras también. Los cursos pueden individualizarse haciendo que el docente detecte las necesidades de cada niño, ¿no? Entonces tú viendo cada niño en la pantalla o entrando a lo que ellos están haciendo, puedes ayudar directamente a él, ¿no? Por WhatsApp o por correo o por un Zoom, ¿no? Donde tú puedas hablar con los papás y ver las necesidades precisas del niño y ayudarlo, ¿no? O videollamada. La asistencia docente las 24 horas del día sí lo veo un poco distinto, no, porque no creo que ninguna docente esté las 24 horas del día atendiendo a llamadas o a sus niños, ¿no? Está un poco complicado, aunque sí son muchas horas del día, porque de repente era su alumno de la clase de las 8:15, pero le escribe a las 11 de la noche, o aunque hay alumnos que me han escrito hasta la 1 de la mañana, y como estaba despierta les contesté, ¿no? Entonces, podría ser, pero 24 horas del día sí lo veo un poco complicado porque alguien tiene que dormir. Posibilidad de contar con diferentes medios de contacto en caso de dudas. No solamente por el WhatsApp, que pones tu pregunta en el WhatsApp y te contestan todos, sino también por el correo electrónico o en una plataforma o por otro medio virtual que puedas tú también poner tu pregunta y recibir una respuesta. Se fomenta el trabajo colaborativo por el impulso de los trabajos en foros, chat y diferentes herramientas, ¿no? Se impulsa, aunque a nivel de PRONOI lo veo un poco complicado que los niños trabajen de manera cooperativa a ese estilo. Es posible acceder a formación con expertos de otras partes del mundo. Ahora, como tú como maestra de PRONOI, como padre de familia de un niño en PRONOI, como la señorita promotora educativa comunitaria del PRONOI, puedes acceder a diferentes conferencias, webinars que hay gratuitos, conferencias gratuitas y también pagadas. Hay unas que son económicas, no son tan caras, y poder participar de foros, de chat, de capacitarte con lo que está ocurriendo de repente en otros países del mundo que ya han avanzado un poco más con respecto a esta pandemia. El alumno aprende a organizarse, ser responsable, a trabajar con disciplina para cumplir los plazos de la clase. En el caso de los PRONOI, son niñitos de inicial y ellos dependen mucho de sus padres de familia. Amplía variedad de títulos y opciones educativas actualizadas a temáticas de actualidad, ¿no? Con la búsqueda en el Internet. Me parece que allá. Desventajas de estudiar en casa, PRONOI. No contar con un grupo de compañeros cercanos al cual recurrir para estudiar, motivarse o simplemente con el que comentar las lecciones. Los niñitos no tienen con quien conversar de sus compañeros de la misma edad o que están en su aula. Porque si se ven por el Zoom, se ven, pero no pueden interactuar. Solamente se ven, se saludan, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y nada más, ¿no? Pero bueno, se emocionan todo, pero no favorece ese compañerismo, no favorece esa cercanía. Depende del uso de la tecnología a la cual no todos los estudiantes tienen acceso y esa es una desventaja.
No todos tienen el acceso al uso del internet o de los celulares para poder conectarse o inclusive no todos tienen electricidad en su casa para ver la televisión, el Aprendo en Casa. Y hemos visto, ustedes también deben de haber visto que hay lugares en los que se tienen que subir hasta arriba del cerro, dentro de la ciudad de Lima, para poder captar la señal de internet. Fue en Puno, donde los niños tenían que caminar como 40 minutos para ir a una loma donde llegaba la señal de radio, para poder escuchar Aprendo en Casa por radio. Entonces se dan cuenta que esta conectividad no es para todos, ¿no? Esta tecnología no es para todos. El progreso de los estudiantes debe controlarse de forma más frecuente, lo que les mencionaba. Constantemente los padres tienen que mandar las fotos de los trabajos hechos, las evidencias de aprendizaje de sus hijos para poder ver cómo están trabajando y hay un control más frecuente justamente de que se está haciendo el trabajo en casa, ¿no? Por lo que es habitual que en estas modalidades se solicita la entrega periódica de trabajo. Ausentismo emocional del docente al alumno. Al no haber esa cercanía, al verlos en una pantalla, como que te desdibujas mucho de lo que ocurre dentro de la vida del niño. No puedes preguntarle abiertamente, hijito, ¿qué te pasa? Te veo la carita triste, ¿qué ocurre? ¿No? Porque todos lo van a escuchar y entonces no lo podemos hacer tan directamente. Y eso hace que de alguna manera como que nosotros nos vayamos separando de nuestros alumnos, no porque seamos malos y querramos hacerlo, sino que la situación como que condiciona a eso. Entonces es algo que debemos de mantenerlo presente para buscar la forma de poder conversar con los niños, porque hablamos con los padres, pero no necesariamente con los niños. Necesidad de contar con un ambiente silencioso para estudiar que no siempre puede obtenerse en el hogar, ¿no? Estás en la sala viendo tu video de Aprendo en Casa y por ahí está que grita la mamá peleándose con los otros hijos, que el perro está ladrando, que el papá está haciendo su trabajo, que baja el volumen, y todos metidos en la casa es un poco complicado, ¿no? Entonces, y necesito un ambiente aparte. Yo he implementado este ambiente en mi dormitorio. Pero aún en mi dormitorio tengo que dejar la puerta abierta para que el perro entre, porque si no me rompe la puerta y llora y es un escándalo porque quiere entrar, ¿no? Entonces lo dejo entrar y ya no me molesta y puedo hacer la clase. Y no tengo hijos chiquitos, así que no hay niños que vengan, que me interrumpan o me digan, mamá, esto, mamá, el otro, ¿no? Entonces, pero en el caso del Pronoí, si es la hora de las novelas, de la serie favorita del papá o de los hermanos mayores, se hace una complicación, ¿no? Las tentaciones inevitables asociadas a las comodidades domiciliarias, ¿no? Televisión, cama, mascotas, conversar con los familiares. Entonces eso, ya lo veo después, más tarde lo hago, mañana entra, no, hoy día no entramos, ¿no? Y ya nos damos licencias que van rompiendo la disciplina, el hábito que se había estado formando en el niño. Y los niños de educación inicial necesitan formar hábitos para que después eso se vuelva una disciplina. Las normas que van a ir rigiendo sus actividades, ¿no? Nosotros, como adultos, ya sabemos, nos levantamos, nos aseamos, nos cambiamos, tendemos nuestra cama, organizamos nuestros materiales, entramos en nuestros horarios de clase. Pero si el niñito, su mamá dice, ay, no, hoy día no quiero, ay, no, hoy día no vas a ver vas a descansar. ¿Y qué cosa va a hacer con esas interrupciones? Que se rompa justamente ese hábito, el hábito que se quiere lograr. Por eso es que el Aprendo en Casa está justamente para todos, para que no se pierda el hábito, la costumbre, que no que no se pierda esa relación que el niño tiene con su entorno de aprendizaje, porque si no es más complejo volver a conectarse en esta forma, ¿no? Otra desventaja, no tiene muchos amigos de su edad, ¿no? O sea, porque los amigos son las imágenes que ve, pero con ellos no puede jugar. A ellos no puede chaparlos, a ellos no puede hacerle las bromas, no le puede hablar en la orejita, ¿no? No tienen recreo para compartir con niños. Pueden tener sus descansos, pero no comparten con otros niños que tengan los mismos intereses que ellos. No hay materiales selectivos como clase de violín, de educación física,
o agarro los cubitos y juego con mi amiguito, juego trabajo, dibujo libre, los cuentitos que compartías o le contabas al amiguito, ya no hay eso. No pueden pertenecer a un equipo escolar, puede que necesiten trabajar más en sus destrezas interpersonales. Tienes a los niños todo el tiempo en casa, por lo que no tienes descanso también, ¿no? Eso le ocurre a los papás o a las que tienen hijitos. No hay descanso, porque el hijito está pidiendo cosas, está llamando. Ayer me contaban justamente la experiencia de un padre de familia que tiene una esposa que se dedica a sus hijos y tiene 3 hijos, que tiene que hacer su trabajo, teletrabajo. Él es ingeniero sanitario o geográfico, no sé, algo, pero trabaja en los municipios. Y no puede trabajar porque tiene al hijo colgado acá, el otro lo tiene por acá, el otro que le mete los dedos en el teclado, y el pobre hombre trabaja así, ¿no? Claro, no es la mejor forma, ¿no? Porque lo desconcentra, se siente avergonzado, pero son niños, ¿no? Y ahí debería ser el equipo con la esposa de que lo ayude a que ella pueda ver a los niños mientras él está haciendo su trabajo. ¿Cuántos videos hay que se han hecho virales donde el profesor está haciendo su clase y de repente por atrás está que se viste la esposa o el esposo, o que los niños aparecen por ahí? Hace no mucho le apareció a la ex decana del colegio nutricionista que estaba haciendo una conferencia de la nutrición y su hijita se mete y le dice, mamá, ¿qué hace la profesora, la nutricionista? Le pone una cara, ¿no? Y todo eso se vio en la pantalla de televisión. Yo estaba viendo justo y dije, ¡ay, la profesora! Porque sí, ha sido profesora de mi hija. La profesora sabe la cara que le ha puesto al niño para que se vaya, y todo se vio en la televisión y después no sabía qué cara ponernos a nosotros, ¿no? En la pantalla me refiero. Entonces, son cosas que ocurren que también son desventajas, ¿no? Porque a lo mismo les ocurre a los niños, están en su clase y de repente viene el hermano y le desconecta, o le apaga la televisión, o yo quiero ver, o la mamá no se puede sentar en ese momento con el niño, y estas cosas ocurren. Tienes que dedicarle mucho tiempo y es muy difícil para los padres de recursos bajos, económicos, que tienen la necesidad de alimentación, ante qué usar un televisor, una radio de aprendizaje, o para 4 o 5 hijos en el hogar, ¿no? No hay excursiones, no hay viajes escolares, no... Ya, ese es mi perrito, ¿no? Hay que seguir un programa de estudios que lleve el mismo ritmo de su grado escolar y cumpla con todos los requisitos. Ahora vamos a ver la conclusión de esta sesión. Cada estudiante debe decidir qué modelo es el adecuado según sus necesidades. Urge capacitar al docente y dar un soporte tecnológico personal a cada estudiante en este proceso a distancia. Respetar las características de los niños y necesidades de soporte emocional frente al coronavirus. Adecuación de documentos de planificación como el PI, el PCC y el Plan Anual de Trabajo de la escuela. Cuando se han hecho entrevistas y se ha preguntado si se está siguiendo el currículum, nos han respondido de que el currículo, el CENEP, es un currículo para clases presenciales. Y esta estrategia de Aprendo en Casa es para entornos virtuales. Entonces es un currículo que no es necesariamente aplicable para los entornos virtuales. Entonces el proyecto educativo institucional de cada colegio tiene que ir pensando ya en colegios, aulas híbridas, donde no solamente es el aspecto educativo, sino también sanitario, la salud. ¿Qué medidas de prevención o de mantenimiento de la salud se van a tomar en la escuela para proteger al personal docente, para proteger a los estudiantes, para que puedan reintegrarse a las aulas de manera física o remota, en el caso de cómo decidan los papás que sus hijos van a participar? El proyecto curricular cambiará, tiene que adaptarse. Y yo supongo que debe salir un nuevo currículum que esté más adaptado a estos entornos virtuales, ¿no? Al plan anual de trabajo de la escuela también se va a tener que cambiar, se va a tener que adaptar, porque ha salido otro escenario que no estaba contemplado, ¿no? Entonces, hay cambios, hay necesidades, ¿no? Los planes de mejoras que
que ustedes trabajaron en esta primera parte del ciclo, van a tener que adecuarse a un entorno virtual o un entorno post-pandemia. ¿Qué es lo que tiene que atender? ¿Qué es lo principal? No solamente el aprendizaje, sino la salud y la vida. No solo de los niños, sino del personal que trabaja en las instituciones, ¿no? Esa es nuestra sesión. Y ahora les voy a compartir, voy a cerrar esto de acá, y les voy a compartir acá. Ay, creo que lo cerré. Vamos a ver si lo puedo abrir. Tenemos esta actividad. Primero acá en la plataforma conseguí este video de una señorita Peck, ella es una promotora educativa complementaria, que hace, después de la sesión de televisión de Aprendo en Casa, ella también trata de hacer una actividad para integrar a sus niños, para conectarse con sus niños, para que ellos también se conecten con ella, ha adaptado este espacio de su casa con sus dibujitos para hacerlo más atractivo. Y ustedes véanlo, ¿no? El esfuerzo, esta forma de enseñar y de aprender que ha demandado el esfuerzo y el compromiso realmente de los docentes, donde la vocación es un aspecto muy importante, ¿no? La vocación ha hecho que justamente esta persona pueda hacer todas estas actividades tratando de buscar que sus niños logren mejores aprendizajes. Y acá está la sesión del 30 de junio, la transmisión de Aprendo en Casa inicial. Y la tarea es simple. Ustedes van a encontrar, acá voy a intentar a ver si es que lo puedo compartir con ustedes. No me permite, pero ustedes van a poder encontrar la tarea. Lo que van a hacer es un cuadro comparativo y les va a pedir los aspectos positivos del trabajo, del trabajo en casa y los aspectos negativos, ¿no? Una comparación. Y yo les sugiero que lo hagan ahora mismo, porque no es muy diferente, no es muy difícil, el trabajo no está difícil, cosa que ustedes así se olvidan de esta tarea y la cumplen, porque no son muchas las comparaciones, las hemos visto, y posiblemente ustedes puedan expresarlas mejor o otras más, ¿no? Entonces, porque pensando que todas estas observaciones que nosotros podamos hacer serán el instrumento que pueda servir también para replantear la estrategia Aprendo en Casa, pensando ya en un aula híbrida, en un aula donde la forma de aprender no solamente va a ser la presencial o solo la virtual, sino la combinación de estas. Háganlo ahora mismo, lo suben, ahí lo tienen en la plataforma, pueden revisarla ahora. Y las tareas que tengan pendientes, como les dije, súbanla en la semana 14. Ya sea, hay grupos que no han expuesto y eso sí me preocupa porque esa es una nota directa en su calificación. Y si es que ya, porque les dijimos que inclusive podían hacer hasta de primaria, pero hagan una entrevista de lo que es la experiencia Aprendo en Casa. La de primaria también nos va a enriquecer, pero hay grupos que no me han expuesto y yo tengo justamente, solamente han participado 7 estudiantes, ¿no? 7 estudiantes tienen nota, las otras no, y yo no les voy a poder poner más que un 0,5 y les va a malograr su promedio. Y no vaya a ser que alguna hasta le haga perder el ciclo. Así que consideren, tienen la semana 14 y suban su material, suban su trabajo. Ya no les voy a pedir la exposición porque ya no tenemos tiempo. Pero háganlo porque ya cada una sabe quién es la que no lo ha hecho. No necesito llamarlas ni mencionarlas por aquí. Así que espero que ustedes ya hagan esta tarea, pongan entrevista, semana tal, y yo lo voy a revisar. Pero ya si no lo puedes hacer porque no se pone tu grupo de acuerdo, hazlo tú de manera personal porque la nota finalmente te va a afectar a ti. Si bien es el trabajo grupal, pero cada uno de los integrantes va a tener una nota.
Entonces vean la forma como culminar con esta tarea, porque hasta la semana 14 solamente tienen el tiempo de subir las tareas atrasadas. De ahí ya no hay más oportunidades, ya no se atrasen más. Ya, queridas estudiantes, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? ¿Alguna necesidad de parte de ustedes? ¿Están aquí? ¿Ya se fueron? ¿Me dejaron solo su foto? A ver, Viviana. Ya. Si no hay preguntas, entonces damos por concluida la clase. No sin antes hacerles recordar, cuídense. Si bien es cierto, podemos salir, pero es el sálvense quien pueda. Tienen que cuidarse. No solamente piensen en ustedes, sino en las personas que viven en sus casas que son más vulnerables. Desinfectante. Lleven sus propios desinfectantes, porque están habiendo casos de que toman el taxi, te echan el desinfectante y te desmayan. Te están echando éter. Así que mejor es que cada uno lleve su propio desinfectante, su alcohol o su alcohol en gel, para los micros con la pantalla, más la mascarilla, y alcohol en gel porque no sabes tú qué cosa estás tocando y quién la tocó antes. No salgan por gusto. Si tienes que ir a trabajar, bueno, con todas las medidas de seguridad. Aliméntense bien para que tampoco se les bajen las defensas. Y avance con tiempo sus trabajos para que no se estresen, porque el estrés también hace que bajen las defensas. Ya nos falta mucho, chicas. Ya vamos a concluir el ciclo. La próxima semana ya les estoy diciendo cuál va a ser nuestro trabajo para la evaluación final, para que ustedes puedan tener el tiempo de poderlo avanzar y trabajar. Entonces, cuídense, hagan sus trabajos, revisen sus plataformas, vean qué tareas les falta, si les falta un foro, una tarea, y hasta la próxima semana. Pongan la semana, la tarea, si es tarea o si es foro, y pongan la semana y lo van subiendo todas las que tengan pendientes. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Chao, Ariana. Hasta luego.